Nos quedamos con la vía de dolor y temperatura del cuerpo. Ya vimos dolor y temperatura para el cuerpo. Ahora vamos a ver la vía de dolor y temperatura para la cara, que es el tracto trigémino talámico. Entonces, así como teníamos la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior para dolor y temperatura del cuerpo, el equivalente en la cara va a ser el ganglio del trigémino. Recordemos, la parte sensitiva de la cara es a través del nervio 5, el nervio trigémino, y ya cada una con sus respectivas ramas. Entonces tenemos la primera neurona, el cuerpo de la primera neurona está en el ganglio del trigémino. Ahora aquí, a diferencia de como en la primera neurona, su axón nada más entraba a nivel de donde estaba su cuerpo, el axón entraba a la médula. Aquí está el cuerpo de la primera neurona y su axón va a entrar a la médula, pero va a bajar, va a descender y va a llegar al núcleo espinal del trigémino. Y aquí va a ser la sinapsis con la segunda neurona. Luego salen los axones de la segunda neurona y estos, igual que aquí, la segunda neurona se cruza al lado opuesto, aquí la segunda neurona se cruza al lado opuesto, sus axones van a subir por la médula espinal, por el tallo cerebral, y sus axones forman lo que se llama el tracto trigémino talámico. Ahora aquí tenemos la segunda neurona, llega al ventro posterior lateral del tálamo. Aquí estas neuronas van a llegar al ventro posterior medial del tálamo. Aquí es en sinapsis con la tercera neurona. Los axones de la tercera neurona, igual que aquí, suben por la cápsula interna o forman parte de la cápsula interna y van a llegar igual a la corteza postrolándica. Todo lo que sea sensitivo va a llegar a los giros postrolánticos. Entonces, aquí, como diferencias entre la vía de dolor y temperatura del cuerpo versus la vía de dolor y temperatura para la cara, es la vía de dolor y temperatura para la cara cuando llega el axón de la primera neurona, en lugar de hacer sinapsis ahí a la altura, como aquí, va a descender. Luego las dos se cruzan al lado opuesto, suben, una llega al ventro posterior lateral del tálamo, otra al ventro posterior medial del tálamo. Aquí estamos en la tercera neurona, las dos pasan por la cápsula interna y las dos llegan a la corteza postrolándica. Ok, ahora vamos con la vía de tacto fino, vibración y propiocepción. Propiocepción es que podemos saber en qué posición tenemos como las partes del cuerpo sin que tengamos que verlas. Por ejemplo, cerramos los ojos y podemos decir si tenemos la rodilla doblada o extendida, no necesitamos verla. Esto es propiocepción. Y tacto fino es que pues podemos discriminar, por ejemplo, si a un paciente lo pican con un alfiler, puede discernir muy bien que fue, por ejemplo, aquí y no que fue una cosa generalizada. Eso es tacto fino. Por ejemplo, tenemos muy buen tacto fino en el dedo índice. Tenemos la primera neurona. Igual, los cuerpos de la primera neurona van a estar en el ganglio de la raíz posterior. Igual, esta neurona se va a estimular a través de su dendrita, que ya dijimos que algunos le dicen axón, otros le dicen dendrita. Fisiológicamente es una dendrita, entonces yo le voy a decir una dendrita. Si tenemos estimulación de la dendrita, se va a despolarizar la neurona, dijimos eso es sinónimo, despolarización de la neurona. Su cuerpo es en el ganglio de la raíz posterior. Ahora, esta neurona va a entrar a la médula, a las astas posteriores o a los cordones posteriores. Aquí vamos a tener dos cordones posteriores. Uno va a ser el más medial, que va a ser gracilis, y el otro lateral va a ser cuneatus. Ahora, esta neurona va a subir por los cordones posteriores sin hacer sinapsis. Esta neurona que está subiendo es la primera neurona y no hizo sinapsis y no se ha cruzado al lado opuesto. Esta neurona no se ha cruzado al lado opuesto. Ahora va a llegar a los núcleos de gracilis o a los núcleos de cuneatus. Aquí es donde va a hacer sinapsis con la segunda neurona. Y ya que sale la segunda neurona, esta se va a cruzar al lado opuesto, se cruza al lado opuesto. Los axones que se cruzan al lado opuesto se llaman las fibras arcuatas. Lo vemos en una imagen que está después. Aquí están los axones de la segunda neurona. Se cruzan, forman las fibras arcuatas, suben por el tallo cerebral. Van a llegar igual que la vía de dolor y temperatura para el cuerpo, van a llegar al ventro posterior lateral del tálamo. Ahí hacen sinapsis con la tercera neurona. De ahí los axones de la tercera neurona suben por la cápsula interna, y llegan al área postrolándica. Dijimos todo lo sensitivo va a llegar a los giros postrolánticos, entonces aquí llega al área postrolántica. Ahora, diferencias entre la vía de tacto fino y dolor y temperatura del cuerpo es dolor y temperatura del cuerpo. En cuanto llegaba la primera neurona a la médula, hacía sinapsis y los axones de la segunda neurona se cruzaban al lado opuesto. Aquí no, aquí entra la primera neurona sin hacer sinapsis y sin cruzarse al lado opuesto va a subir
y hasta que llega a los núcleos de gracilis y cuneatus, ahí hace sinapsis con la segunda neurona, sale la segunda neurona y ahora sí, igual, esta es la que se cruza y las dos llegan al ventro posterior lateral del tálamo, las dos suben por la cápsula interna y las dos llegan al área posterolándica. Ahora, lo de gracilis y cuneatus es gracilis, son las neuronas que forman los axones que son de la primera neurona que están subiendo, pero son cuerpos o son neuronas, cuerpos de neuronas que reciben información que vienen de las piernas. Los cordones de cuneatus son los axones o son axones que vienen del cuerpo de la neurona que recibe información de los brazos. O sea, si tenemos, por ejemplo, ponemos el diapasón en un brazo, entonces la neurona que está percibiendo esta vibración, o sea, aquí tenemos su dendrita, digamos aquí está la dendrita, tenemos su núcleo o su cuerpo va a estar en el ganglio de la raíz posterior y su axón va a entrar aquí al cordón posterior y va a subir por el cordón cuneatus, o sea, los axones que están o que van a recibir información de las extremidades superiores forman el cordón cuneatus, este es el cordón cuneatus. Y los axones que reciben, los axones de las neuronas que reciben información de las piernas o de las extremidades inferiores pasan o forman el cordón gracilis. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos un axón que está subiendo por el cordón gracilis. Entonces, esta es una neurona que está recibiendo información, ya sea tacto fino o vibración o propiocepción de las extremidades inferiores. Entonces, los axones que forman gracilis, el cordón gracilis, son axones que vienen de neuronas, de los cuerpos de las neuronas que reciben información de las extremidades inferiores. Y los axones que forman los cordones cuneatus o que ascienden por el cordón cuneatus son los axones de las neuronas que están en el ganglio de la raíz posterior, que son las que reciben información de los brazos o de las extremidades superiores.